Comunidad Espiritual Andino-Amazónica, Seana. Allimpuncho Wauji Panicuna, les saludamos muy afectuosamente a todos. Presentamos nuestro canal de YouTube, Seana, Comunidad Espiritual Andino-Amazónica. Este canal estará dedicado a difundir la cosmovisión andina ancestral y su continuidad actual. También encontrarán temas vinculados como eventos culturales, cursos, talleres y actividades de cosmovivencia que dan sentido a los conocimientos conceptuales. Con nuestra primera entrega tenemos la presentación de los temas del curso Saberes de la Cosmovisión Andina, que anunciaremos su inicio cada mes y medio. Tupananchiscama. Queremos conocer sobre nuestra cultura originaria. Bueno, tenemos todas las investigaciones académicas, las referencias, digamos, de la arqueología, de los restos que hay, ¿no? Y alguna descripción de las culturas. Pero sin embargo, comparado a la información que había de otras culturas, ¿no? Como por ejemplo la cultura hindú, la egipcia, la china, se veía una gran riqueza de información. O sea que acá un poco como que nos deslumbramos por la parte monumental, que es impresionante realmente, ¿no? Y bueno, los textiles y algunos otros hechos históricos que tenemos información. Pero por ejemplo, si quisiéramos averiguar acerca de la cosmogonía, de cómo nuestros antepasados se interesaban por saber el origen del mundo, sus interpretaciones, incluso su visión de la vida, su visión de la naturaleza, de la realidad, no había o había mucha escasa información. Entonces, particularmente, bueno, me dediqué más de 25 años a investigar estos temas, ¿no? Y en realidad la sorpresa fue cuando llegué a encontrar muchísima información que me pareció relevante. Entonces, de ahí nace el curso de Cosmovisión Andina, teniendo una característica principal. No solo nos valemos de las investigaciones académicas que hay sobre el tema, también las crónicas, y incluimos también la tradición oral. O sea, si decimos nosotros que nuestro país tuvo una cultura sin escritura, pero habiendo demasiados elementos culturales, ¿en dónde está? Entonces suponemos que la cultura nuestra tenía por muy importante la tradición oral. Entonces, en ese transcurso de años de investigación, no solo encontré personas que tenían valiosos testimonios, sino que coincidía muchas veces con las investigaciones académicas. Y curiosamente así pude establecer nexos muy importantes. Bueno, yo creo que hasta aquí, para nosotros poder apreciar realmente lo que quiero transmitirles. Vamos a comenzar entonces. Cualquier comunicación, por favor, por el chat. Bueno, este es la exposición acerca del curso de Saberes de la Cosmovisión Andina. El curso es una propuesta o constituye una lectura de la evolución del pensamiento de los pueblos andinos. O sea, cómo
nuestros pueblos fueron, digamos, transformando o haciendo cada vez más complejo su pensamiento y su conocimiento acerca de la realidad y su entorno, ¿no? Cómo primero tuvieron que adaptarse al medio, luego comenzar a conocerlo y por último desarrollar estrategias de mejor administración para el bienestar de sus poblaciones. A veces nos hacen pensar algunas referencias, ¿no? Se ven imágenes o se idean los investigadores de algunas poblaciones que vivían de una manera bastante elemental, digamos, ¿no? En cavernas y cosas así, y con una forma o una actitud bastante temerosa al medio ambiente. Pudo haber sido así, como también no. La cosa es que poco a poco comienzan, nuestros pueblos originarios comienzan a conocer su entorno y lo llegan a conocer tan bien que logran muchos resultados satisfactorios. Entonces, se ha caracterizado nuestra cultura por haber llegado incluso a imperios, ¿no? El curso en sí se presenta hace 10 años, este mismo curso, en diferentes instituciones, universidades nacionales y del extranjero. También los hemos presentado en Chile y en Argentina. Consta de 10 clases, de un promedio de 2 horas por clase, 2 horas o algo más tal vez, ¿no? Es todo virtual y sus clases son teóricas y 2 clases presenciales, ¿no? Se puede entregar una certificación o entregar una certificación a quienes lo deseen. Y nosotros comenzamos a explicar este curso viendo la base en la cual se desarrolla nuestra cultura, ¿no? Entonces, esta base, digamos, muy importante que tenemos es primeramente una mega diversidad, diversidad de recursos, también una exuberancia de clima del mundo y 2 características principales, ¿no? Aquí fue uno de los 7 lugares donde se desarrolló tempranamente la agricultura. O sea, pensemos que no en todos los países se desarrolló la agricultura en una misma época. Europa lo descubre más tardemente porque ellos se dedicaban más bien a la caza y luego a la ganadería. Entonces en los Andes surge una de las culturas originarias del mundo. Y como parte del curso también vamos a ver, para poder situarnos en los espacios de tiempo, ¿no? Cómo es necesario conocer los periodos de cada una de las culturas, ¿no? Generalmente nos quedamos en época prehispánica, virreinato, eh, independencia, ¿no? Y república. Pero si quisiéramos centrarnos en las investigaciones prehispánicas, en realidad es una característica muy compleja más que debemos conocer para poder iniciar este conocimiento más importante, más mayor que tenemos, ¿no? Por ejemplo, cuando se estudia los periodos de nuestra cultura originaria, tenemos 2 exposiciones muy importantes, la del doctor John Rowe y la del doctor Luis Lumbreras. Entonces, cada uno de ellos tiene sus particularidades, ¿no? Por ejemplo, John Rowe se basa más en los elementos, digamos, de cerámica y establece algunos periodos importantes de desarrollo de nuestra cultura. El doctor Luis Lumbreras, él precisa más bien periodos y horizontes de tiempo de determinada duración. Entonces se desarrollan características muy particulares de nuestra cultura.
Entonces, como dijimos, a lo largo de los ciclos, nuestros pueblos andinos desarrollan una comprensión del medio, ¿no? Cada vez lo conocen mucho más y se permiten hacer intervenciones para adaptarse satisfactoriamente. Entonces, en este proceso de conocimiento y de adaptación, eh, desarrollan estrategias de discriminación de su entorno, o sea, discriminación en el sentido de elementos de análisis muy valederos, ¿no? De una forma de visión del mundo y de su entorno. Entonces, esa, esa forma de leer la realidad de nuestros pueblos andinos eh, se basan en algunos elementos conceptuales, digamos, ¿no? Entonces, ellos tienen por importante, o siempre han tenido por importante, por ejemplo, el concepto de Chaupín, que es el centro del centro. Chaupín es originalmente la palabra que da origen a Chavín, ¿no? Entonces, Chaupín es un elemento importante dentro de la cultura originaria, porque así como, por ejemplo, en la cultura moderna, nosotros cuando queremos encontrar lo más importante de, digamos, de una unidad de pensamiento, digamos, un texto o una imagen, lo ubicamos siempre hacia el lado izquierdo superior. Sin embargo, para nuestra cultura, la cultura andina, lo más importante siempre está situado al centro, como los tejidos, como las construcciones, o como por ejemplo también incluso la elaboración de cerámicas a partir del centro. Y entonces también sus tejidos, sus imágenes también van a ser realizadas a partir de este centro. Pero hay otros elementos más importantes a partir de ese conocimiento del centro, ¿no? Entonces, este es solamente el comienzo, digamos, del conocer la realidad y su entorno desde una perspectiva andina. A partir de ahí hay como una especie de división de la realidad, una bipartición. Esa bipartición considera que todo lo que está a nuestro alrededor se puede dividir en dos partes, ¿no? El Hanan y el Urin, lo que está arriba y lo que está abajo. Entonces el Hanan y Urin vendría a ser como el cielo, el horizonte de arriba, y Urin lo que está abajo, lo que está a nuestra altura. Pero el pensamiento andino sigue evolucionando, ¿no? Entonces ya no se conforma con dividir la realidad en dos partes, sino también en tres. Entonces, elabora un pensamiento donde hay tres elementos principales de ubicación del medio por los pueblos o las personas, ¿no? Que es el Hanan Pacha, el Caipacha y el Ucupacha, que es más o menos conocido desde nuestra instrucción escolar o universitaria, ¿no? Entonces el Hanan Pacha es el cielo, el Caipacha es nuestro horizonte donde vivimos, este plano, y el Ucupacha es lo que está al interior, lo que está al interior de la tierra, porque nuestros antepasados se habían dado cuenta que dentro de la tierra es un lugar muy importante, no hay germinan semillas, y también desde una perspectiva espiritual pensaban que los espíritus por nacer venían de ahí. Bueno, también se enterraba a los difuntos y también era un lugar especial, entonces era un lugar de mucho tránsito y de mucha importancia también en Lucupacha. Entonces, esta tripartición tampoco es definitiva, sino evoluciona a una cuatripartición. Y la cuatripartición tiene por base la Cruz del Sur, las cuatro estrellas de la Cruz del Sur. Esas cuatro estrellas de la Cruz del Sur van a dar origen a la chacana. La chacana en castellano viene a significar el puente. Entonces, simbólicamente es el puente entre el cielo y la tierra.
En base a esta lectura de los 4 lados principales que tiene nuestra cultura originaria, los incas dividieron todo su territorio en los 4 suyos: Chillaysuyo, el Antisuyo, el Contisuyo y el Collasuyo. Entonces esta también es una visión muy importante, muy profunda y valedera, ¿no?, para usos prácticos de la realidad de nuestros pueblos originarios. Ahora valdría la pena comentar que a veces en la instrucción, digamos, escolar y universitaria, nos hacen creer o nos hacen pensar que nuestras culturas fueron bastante separadas entre sí, como que no hubieran tenido vinculación ni un trato más directo, ¿no? Pero encontramos que muchos de los conceptos que se usan en una cultura también son usados en otra cultura. Entonces hay como, digamos, como un esquema básico cultural que pasa a lo largo de muchas culturas regionales, pero sigue siendo el mismo. Esto fue muy importante porque fue lo que descubrió José María Arguedas, ¿no?, que nuestra cultura no solo no fue erradicada por el pensamiento europeo, sino se transformó, se adaptó a los tiempos modernos y ahora lo encontramos bajo un ropaje de festividades, de tradiciones muy importantes y muy llamativas también en nuestros pueblos andinos. Bueno, también como parte de este curso tenemos la explicación acerca del tiempo en los Andes. El tiempo en los Andes no es el mismo tiempo que de nuestra cultura occidental, ¿no? Entonces nosotros tenemos presente, futuro y pasado atrás. Para el pensamiento andino, el futuro está atrás. Y nosotros tenemos el presente, pero cuando ese presente ya se utiliza o ya se pasa, es como si cayera hacia abajo. Y posiblemente en algún tiempo, en alguna época, muchas de las condiciones que se dieron en una realidad vuelven a tener vigencia. O sea, el tiempo es circular, el tiempo se evoluciona como una espiral. Ese es el pensamiento nuestro en los Andes, ¿no? Al parecer se tomó esta inspiración, digamos, esta interpretación de la realidad del tiempo, de los ciclos de la naturaleza, ¿no? El ciclo de la salida, el ascenso y el descenso del sol, por ejemplo, las 4 lunas, las 4 fases de la luna, ¿no?, que al final regresan nuevamente a la luna que continúa, ¿no?, para comenzar un nuevo ciclo. También, por ejemplo, las constelaciones que aparecen en una determinada época, pero también van situándose, de acuerdo al año, se van situando en determinadas direcciones. Entonces tenemos un presente actual en donde estamos. Cuando este presente se agota, se vuelve un pasado, como que cae y luego tal vez en algún momento va a regresar como futuro. Hay una imagen bastante significativa que nos lleva a pensar, por ejemplo, por qué nuestras señoras, mujeres andinas, llevan a sus niños a la espalda, ¿no? Significativamente es como si llevaran el futuro de una vida, lo llevaran en la espalda, pero esta personita está viendo la realidad presente a través y acompañado de su madre. Entonces, acá vamos a explicar
con más detalle el concepto del tiempo en los Andes, como hay también una periodificación no solamente anual, sino que cubre 500 y 1000 años inclusive. Y ya lo vamos a ver más adelante. Ahora, como les decía, por ejemplo, al comienzo hay elementos, digamos, filosóficos, trascendentes, muy espirituales, acerca del origen de la realidad. Y como no tenemos textos a los cuales referirnos, este conocimiento quedó, digamos, latente en palabras claves, en palabras muy importantes que notan un pensamiento profundo, ¿no? Generalmente hemos escuchado la palabra Huiracocha, pero nosotros creemos que Huiracocha es, digamos, un segundo momento. Hay una palabra mucho más antigua que Huiracocha, es Huiña y Cocha. Entonces, Huiracocha, los curas adoctrinadores lo traducían como el ser universal, como la divinidad, digamos. Y Huiña y Cocha vendría a ser, su traducción es como fuente eterna. Y significativamente viene a ser la fuente eterna de la vida, de donde emerge todo, que es el pensamiento andino tal cual, ¿no? Por ejemplo, en Ollantaytambo hay como una construcción de piedra donde está grabada una chacana y en la parte superior hay una caída de agua. Esta caída de agua es permanente, siempre haya habido ahí no sabemos por cuánto tiempo, ¿no? Y lo curioso es que cae como una especie de recipiente de piedra y tiene en su interior concavidades como para desaparecer, ¿no? Es agua. Nunca se llena, pero siempre está cayéndose. Entonces, si uno se pone a pensar, bueno, pues este es el pensamiento, digamos, que traduce la idea de una fuente eterna, porque es el concepto que usaban nuestros amautas, ¿no? El concepto de que el ser universal crea todos los elementos de vida. O sea, en este caso, la realidad no está fuera del orden divino, sino el orden divino comprende toda la realidad en la cual vivimos, ¿no? Iyatixi Huiracochayán viene a ser la palabra completa del ser divino con todas sus características. Y Pachachachic es que esta realidad nos enseña cómo vivir mejor, cómo vivir bien, ¿no? Y esta última palabra, por ejemplo, Pachacama, Pachamama o Pantanua, quiere decir simplemente que nosotros somos hijos del cielo y de la tierra. Y para estos conceptos se valieron nuestros antepasados de diferentes culturas con grabados, con efigies, ¿no? Como por ejemplo el Huiracocha que está en la Puerta del Sol, en Tiahuanaco. O también la efigie de Pachacamac, que es el poste que lo tenemos aquí al sur de Lima. Entonces son, digamos, representaciones de la realidad total, de la realidad universal, pero lleno de vida, ¿no? O sea, no era un concepto abstracto, sino era un concepto vital. Inclusive esta realidad que es representada por Pachacama, comprende también la dinámica universal. Hay un elemento muy importante en los estudios de la cosmovisión andina, que es el altar del Coricancha, que es una síntesis de la cosmovisión andina. Este grabado del altar del Coricancha fue registrado por el cronista Juan Santos, fue registrado en el libro Historia de los Indios del Perú, de Juan Santa Cruz Pachacuti Salcamayhua. Y él llegó a verlo en una lámina de oro. Y ahí, curiosamente, tenía un
una cantidad de elementos que vienen a ser una síntesis de la cosmovisión andina. Por ejemplo, tenemos este óvalo y hacia la parte de arriba una cruz, que no es la misma cruz de la chacana. Esta cruz andina representaría a Huiracocha, y ahí lo dice, incluso en este texto lo dice, en este grabado lo dice. También teníamos la representación del sol, de la luna, como entidades importantísimas dentro de la visión de nuestros pueblos originarios, ¿no? Después tenemos dos estrellas, la estrella matutina y la estrella vespertina, y hacia abajo de ese óvalo que representaría el Hananpacha, el Caipacha y el Ucupacha, tendríamos la representación de la chacana, esas cuatro estrellitas que se ve ahí. Y hacia abajo tendríamos una pareja. Esta pareja es importante en el sentido de que nuestros pueblos originarios tenían de mucho valor siempre el aparejamiento, la dualidad, la vitalidad y la perpetuación de la vida siempre se hacía a partir del componente de dos géneros. O sea, no había la prerrogativa del machismo ni el paternalismo, sino siempre era importante el concurso de los dos géneros. Bueno, también tenemos el árbol que representa a nuestro árbol genealógico, también tenemos esa circunferencia que representa la Pachamama. Entonces, como le digo, vamos a estudiar también esta parte del significado de este grabado con todos sus elementos. Después tenemos también, por ejemplo, ya más detalladamente los cuatro mundos, como dijimos, del Hananpacha, el Caipacha, el Ucupacha, y un cuarto mundo que viene a ser el recubrimiento de la realidad. O sea, como si nuestros antepasados hubieran previsto, hubieran visionado que hay como otras dimensiones, otros mundos mucho más lejanos que el que conocemos, ¿no? También otro concepto muy importante dentro de la cosmovisión andina es las tres comunidades. Los antepasados pensaban que todo lo que tenemos a nuestro alrededor se puede clasificar en tres comunidades. Esas comunidades eran la comunidad de los seres humanos, la comunidad de los sapos, que eran de los sapos, las huilcas, elementos sagrados, ¿no? O sea, de lo que realmente nosotros decimos divinidades, pero que para el pensamiento andino son los espíritus de la naturaleza y del cosmos. O sea, todos aquellos elementos son de mucha veneración dentro del pensamiento clásico originario. Y la comunidad de la sarja o naturaleza. Aquí están comprendidos todos los animales, las plantas, la flora, incluso también los elementos, ¿no? Como el agua, el río, el aire, el fuego, todo esto, ¿no? Entonces, esas tres comunidades son de mucho valor para el pensamiento del conocimiento de la realidad, el punto de vista nuestro, cómo fue evolucionando, ¿no? Bueno, hay algo que se me pasó mencionar, que muchos de los conceptos, por ejemplo, del tiempo, están consignados en la obra de Fernando Montesinos, pero también en la de Balcarce, ¿no? Entonces, cada uno de los elementos que estamos usando aquí tiene un respaldo de investigaciones académicas o de versiones orales que nosotros las relevamos y la declaramos, ¿no? De dónde proviene. No estamos falseando nada ni estamos inventando nada en absoluto. Entonces también tenemos unos aspectos principales que vienen a ser los códigos andinos. Y son elementos conceptuales también muy importantes. Entonces es importante, por ejemplo, para el pensamiento andino la dialéctica de los opuestos, como le decía, ¿no? O sea, el concurso del varón y de la mujer o su equivalente en la realidad como principios mayores, ¿no? Como principios del día, la noche, la oscuridad, la claridad, ¿no? La derecha, la izquierda, arriba, abajo, y frío, caliente, todos esos elementos de dualidad son muy importantes para el pensamiento andino. Entonces, por ejemplo, en el poste de Pachacama tiene dos rostros. Algunos interpretan como que están viendo al futuro y al pasado. Otros dicen que
investigaciones muy valiosas académicas dijeron, por ejemplo, que un lado representa todos los elementos que se ven en la naturaleza en verano, en tiempo de verano, y el otro lado en época de invierno. Ahora yo quisiera que sean bien observadores en esos dos grabados netamente chavín que se encuentran hacia el lado derecho. El estilo de grabaciones son el estilo propiamente chavín. Si uno se percata de un elemento que va a denotarnos este pensamiento de varón y mujer o de masculino y femenino, vean ustedes sobre la parte central, un poquito abajo, y van a ver cómo en el de la izquierda, en la imagen de la izquierda de Chavín, tiene como una especie de puntas, ¿no?, hacia los lados de la pierna. Y en cambio, en el de la derecha, se ven como unas especies de redondeces y como un palo, como un báculo hacia arriba. Entonces esto nos lleva a pensar, si uno reflexiona profundamente, que la imagen de la izquierda representaría lo femenino. Incluso este es el pensamiento también del doctor Lumbreras, ¿no?, que bueno, él en su propia versión de estas cosas es que habían, dicen, ritos muy extremos donde las mujeres se ponían colmillos para matar a su bebé recién nacido y cosas así, pero bien, bien profundas y medio alucinantes, ¿no? En cambio, en la derecha, por ejemplo, esa imagen, ya se dieron cuenta, ¿no?, como dos redonditos y como un falo, realmente es un falo, entonces representaría al personaje masculino. Estos dos grabados están hechos en las dos columnas del templo de Chavín de Huántar. Entonces, como le decía, los elementos culturales están en todas las culturas nuestras. No se dieron parcialmente en una, sino evolucionaron en sus diferentes periodos de tiempo y fueron incrementando, haciendo más compleja esa visión de la realidad. Dentro de los códigos andinos, es decir, la parte, digamos, de ética, de moralidad y de normas de vida, en los Andes siempre fue muy importante el pensamiento del Aini y la reciprocidad. Y a partir de ese Aini también surge la Mita y la Minca. Imaginemos un mundo donde no hay dinero, entonces la acumulación es insustancial. Entonces el Estado, digamos el Tahuantinsuyo, organizó, incluso en previsión de épocas de escasez o de alteración del orden por razones geológicas, almacenar una cantidad de productos. Y hay críticos, por ejemplo, del Estado de Inca, como decir que fue un imperio que sujetaba a los pueblos y cosas así, y se beneficiaba de los productos de las provincias. Lo que es absurdo, porque imagínense que lleguen toda la producción agrícola, pecuaria y demás, que lleguen al Cusco, no podrían ni caminar. Entonces, ¿qué pasaba? Más bien se almacenaba en los tambos de cada una de las regiones y se procedía a su distribución. Entonces son formas de pensamiento y de organización productiva y económica a partir de nuestra propia realidad, donde la acumulación no podría darse y donde la distribución era directa. Entonces había un pensamiento, digamos, una forma de organización horizontal. Sí, bajo una estructura de élites, tal vez, de dirigencias, pero para una mejor organización, ¿no? Entonces, el AINI tiene otras versiones. El AINI viene a ser la reciprocidad, la solidaridad entre las personas, ¿no? Cuando ya es ampliada, cuando esa solidaridad es con el pueblo, o con el pueblo, ¿no?, mayormente,
ya es una mita. Y una minca es cuando se hace algún trabajo, pero ya con razones mayores, como digamos la organización de una región, ¿no? El Runa también aprende el respeto a los seres de la naturaleza y espirituales. Entonces, este respeto se da aparejado con, con una visión y con unas operaciones, digamos, con unos procesos espirituales, espiritualistas, digamos, dentro de la visión andina. Siempre la solidaridad y la ayuda mutua es importante, entonces, para nuestros pueblos originarios. Ahora esto ya tiene características modernas, ¿no? Incluso muchos autores dicen que eh, los vasos de leche, los comedores populares, las polladas incluso vienen a ser una forma moderna de este pensamiento. También dentro de nuestro curso vamos a tratar acerca de temas como la espiritualidad, que son elementos muy importantes dentro de la visión andina de la realidad. Para la espiritualidad nuestra, todo tiene vida. Y el ser divino del cual formamos parte nosotros, somos como, digamos, una partecita muy pequeña y esa interpretación de esa realidad total es un universo completamente vivo. Cada elemento tiene una vida propia. Entonces, por lo consiguiente, cuando pensamos en la realidad que está en nuestro entorno, eh, en la madre naturaleza, en los cerros, en los ríos, en el viento, en el agua, en el aire, en el fuego, lo pensamos no como siempre estamos acostumbrados a escucharlo como divinidades, no fue así el pensamiento. A lo que se veneraba, a lo que se tenía en alta estimación y aprecio, era a los espíritus que moraban en uno de esos elementos. Entonces no se divinizaba ni se veneraba a la montaña en sí, sino al espíritu que mora en la montaña. Igualmente, estábamos siempre convencidos de que la madre naturaleza tiene mucha vida y hay demasiados elementos para pensarlo de esa manera. Incluso hace unos 20 o 25 años, tal vez algo más, hubo un afamado autor, creo que fue inglés, que sí señaló la característica por lo cual se interpretaba que la madre naturaleza, el planeta Tierra, era un organismo vivo. Y cada vez nos estamos dando cuenta más y la importancia de mantenerlo en el mejor estado, porque de eso depende nuestra vida. Entonces la espiritualidad andina es ese conocimiento profundo de la realidad, con un sentido místico, un sentido de fraternidad y de hermandad. Entonces cada uno de los elementos que está en el entorno de los seres humanos, se ve a los otros elementos se ve a los seres humanos como parte de una gran familia espiritual. O sea, los seres humanos se hermanan de alguna manera a los seres de la naturaleza y los seres, digamos, del cosmos, a los sagrados de alguna manera, ¿no? Entonces, esta espiritualidad, para tener este pensamiento, desarrolla, digamos, procedimientos y formas de manifestar su espiritualidad. Entonces ahí vamos a estudiar lo que es una chaya, lo que es una tinca, o sea, son equivalentes a una bendición o pedir también el concurso de nuestros apus para la protección, o bien el saludar a los elementos, a los espíritus de un lugar, como está haciendo, por ejemplo, esa imagen de abajo de la mano izquierda que está saludando a una montaña para pedir permiso para poder ascenderlo posiblemente, ¿no? Entonces aquí en Lima han habido bastante interés de hace unos 25 años por promover estas ideas y continuamente se realizan peregrinaciones o festividades de los raimis. Nuestra espiritualidad incluye la celebración de festividades
que tiene un origen astronómico, ¿no? Los equinoccios y los solsticios, pero también incluye las festividades de la Pachamama, de Mamacocha, de la Madre de las Aguas. Y todo esto es de una sensibilidad muy profunda y se le ofrece regalos. Eso es lo que vulgarmente a veces lo escuchamos como pago a la tierra, que no es un pago, sino es una ofrenda, una ceremonia de afecto, de devoción, de manifestación, de elementos de cariño hacia la madre naturaleza. Todas esas formas de, no solamente lo que comprende, sino también cómo se elaboran, cómo se realizan estas formas de ritualidad elementales o más complejas, vamos a estudiar también en este curso. También es importante dentro del curso la medicina, el conocimiento de la medicina tradicional. Nuestra cultura se desarrollaba, como dijimos, en un medio de gran diversidad de recursos y de climas también, y por eso es que hubo una profusión de culturas regionales, ¿no? Y también dos o tres periodos de culturas panperuanas, o sea, que cubrían casi todo nuestro territorio. Y a lo largo de todos esos periodos culturales, de las diferentes culturas que hubieron, se desarrolló un conocimiento, digamos, muy importante de la medicina tradicional, que no es solamente el conocimiento de las plantas para usos de curación y sanidad, sino es el conocimiento de todos los elementos de la naturaleza para esos fines. Incluso hay como una especie de enunciado o de resumen de un pensamiento profundo cuando dicen Pachamama Hatun Hampik. En quechua se está diciendo que Pachamama, o sea, la madre de la naturaleza, es sanadora. O sea, no solamente en una planta sanan las hojas, también el tallo, también los frutos, también las raíces, las flores, los frutos, todo en general, ¿no? Pero no solamente las plantas curan, también curan, por ejemplo, las aguas, las características diferentes de las aguas. Por ejemplo, casi no nos percatamos nosotros porque vivimos en un medio urbano, ¿no? Pero, por ejemplo, un curandero podría decir las características y los beneficios que hay de diferentes aguas, ¿no? El agua de lluvia, el agua del mar, el agua del río, el agua de la laguna, el agua del puque, el agua de los pozos. Cada una tiene una característica y un uso para el pensamiento medicinal. Hay muchos elementos importantes, por ejemplo, en la cultura chavín y también en la de los incas y en Tiahuanaco y en Ayacucho en particular. Hasta ahora hay centros, hay lugares donde permanece estos elementos principales de nuestra medicina tradicional. Está, por ejemplo, en el Valle del Mantaro, en Ayacucho, en Cusco y en Puno. También hay algunos elementos de nuestra medicina tradicional que han sucedido a lo largo del tiempo y han sido incorporados dentro de los procesos modernos de atención a los pacientes, ¿no? Como por ejemplo el parto tradicional. La forma tradicional de dar a luz de las señoras es diferente a las formas modernas de atención de este tipo. Y como vemos en ese huaco de la derecha superior, esa fue siempre la posición, digamos, normal para ayudar a una parturienta, ¿no? Ahí intervenían uno o dos personas y se ayudaban incluso por la gravedad misma de la realidad, que en cierta forma ayudaba al proceso de emergencia de un bebé. En cambio, la posición, digamos, moderna era horizontal y con cierta dificultad, ¿no? Que a veces tienen que superar esos elementos de dificultad para poder obtener un bebé. También nos lleva a analizar, por ejemplo, esos elementos
y que cómo pudieron haberse hecho preparaciones. Muchas de esas preparaciones fueron analizadas por estudios modernos, ¿no? Y vemos que se ha llegado a la conclusión que sí sobrevivieron, ¿no? Entonces es muy importante el conocimiento de la medicina tradicional dentro de nuestra cultura originaria. También aprenderemos sus bases conceptuales de nuestra medicina tradicional, incluso el uso un poco también menos conocido de nuestras plantas maestras, plantas con una capacidad muy especial para lograr estados, digamos, más avanzados de conciencia, estados alterados de conciencia, pero de una manera beneficiosa también. Vamos a entender que son importantes, pero no necesariamente para que pasemos alguna vez, sino solamente para conocerlas por lo menos, ¿no? El conocimiento de la medicina tradicional nuestra a veces tiene cosas sorprendentes, porque utiliza a veces elementos sencillos y a la vez también elementos más complejos que vendrían a ser como una especie eh, como una especie de conocimiento de bioenergía propiamente andina, muy particular. Tendríamos que explicarlo más detalladamente qué queremos decir con eso. Entonces, por ejemplo, aquí en esta imagen de la izquierda, estamos viendo, por ejemplo, a dos personas ya nuestras, ¿no? De seguramente algún servicio de salud que utilizan algunos elementos de medicina tradicional, cómo están zarandeando a una señora. Este procedimiento lo hacen como para acomodar, por ejemplo, sus intestinos, o cuando también su bebé está mal colocado o puede estar incluso enredado con el cordón umbilical. Entonces, en lugares muy al interior no se tienen hospitales para poder realizar operaciones. Entonces se tiene que, o sea, se recurre a medios naturales desarrollados por los mismos pobladores, ¿no? Entonces esto evita las operaciones y el acomodamiento no solamente se hace con el zarandeo, sino también con masaje. Entonces hay elementos que se han incorporado a nuestro servicio de salud normales, ¿no? Entonces, por ejemplo, en el seguro, no, en el Ministerio de Salud, se ha incorporado, por ahora se ha incorporado un orden de 100 plantas. Si uno no quiere, por ejemplo, ser medicado con medicina de farmacia, se le da se puede dar algún equivalente, ¿no? Recibe unos equivalentes con algunas indicaciones de cómo uso, ¿no? Equivalente en plantas medicinales. Entonces, este conocimiento es muy profundo. En realidad, estas dos partes últimas del curso, en realidad, son de lo más sorprendente y de lo más importante para el conocimiento de ese pensamiento tan profundo que tuvieron nuestros antepasados y que ha continuado de alguna manera hasta la actualidad. O sea, no solamente somos impresionantes restos arqueológicos y moles de piedra, somos también una gran cultura con diferentes elementos que aquí lo presentamos en realidad. Ahora, nuestros pueblos originarios, en su pensamiento más profundo, desarrollaron como una especie de filosofía, de visión de la realidad, pero de una manera conceptual y armónica, ¿no? A este pensamiento original o filosofía nuestra propia, siempre se le llamó el Alincausay, que es la propuesta de vida de nuestros pueblos, que es el buen vivir. Entonces el pueblo Aymara lo ha analizado muy al interior y ha llegado a establecer algunos elementos conceptuales que van en el sentido del buen vivir, para poder entenderlo, ¿no? Entonces es, por ejemplo, suma mancaña, saber comer; suma umaña, saber beber; suma tocoña, saber danzar; suma iquiña, saber dormir; suma imacaña, saber trabajar; suma lupiña, saber meditar; suma umayana, saber pensar; suma munaña, saber amar, ser amado; suma istaña, saber escuchar; suma arusquipaña, saber hablar; suma sancasiña, saber soñar; suma sarnacaña, saber caminar; suma churaña, saber dar y recibir. Es una propuesta de vida de lo más
profundo, de lo más importante. Esta propuesta de vida del Alin Causa no solamente es un elemento que viene de una antigüedad sin tiempo, sino se ha hecho, digamos, una norma de ordenamiento económico, social o productivo o organizativo, y figura en las constituciones actuales de Perú, de Ecuador y de Bolivia. En Perú hay grupos que están tratando de elaborarlo de una manera que sea adaptada a nuestro país también. Entonces estamos aquí consignando que estos elementos no solo son históricos o conceptuales, sino tienen mucho valor inclusive para el ordenamiento de nuestra vida real en estos tiempos, ¿no? Ahora, la cosmovisión andina también tiene lecturas modernas, digamos, de lo que tiene sus conceptos principales, ¿no? Entonces, del pensamiento, digamos, actual, moderno, y la cosmovisión andina viene a ser una comprensión holista de la realidad. O sea, cada uno de sus elementos está en correspondencia con todos los elementos de la totalidad, ¿no? Como una especie de complementariedad, de no poder desligarse de la realidad completa, ¿no? Entonces, esta forma de pensamiento holista es la que caracteriza a la cosmovisión andina. También hay una nueva forma de interpretación de la realidad que es el pensamiento complejo. Entonces, desde el pensamiento complejo se ha podido interpretar o aplicarlo convenientemente y de manera muy factible en lo que es nuestra cosmovisión andina. Entonces, la cosmovisión andina se encuadra perfectamente dentro de las características del pensamiento complejo, que es una visión moderna de la realidad. Incluso se han encontrado, ¿no? En obras, por ejemplo, de tejidos, elementos que conceptúan, por ejemplo, a las fractales. En la parte de abajo, por ejemplo, podemos ver una fractal de elementos naturales, de plantas, ¿no? Bien conocidas, ¿no? El fractal viene a ser un elemento, una pieza de una totalidad, de una manera armónica, ¿no? Entonces vemos estas características exactamente lo veo, por ejemplo, en un tejido wari, como aquí lo presentamos en la parte de abajo, ¿no? Y cómo se repiten estos dibujos, pero de una forma armónica y completa. Entonces nos lleva a pensar que de repente también, a su modo, nuestro mundo antiguo llegó a establecer ese tipo de pensamiento muy profundo de conocimiento de la naturaleza. Entonces, hasta aquí es una lectura rápida de todo nuestro curso. Cada una de las imágenes que hemos visto es una clase completa. Son 10 clases de más o menos un promedio de 2 horas o 2 horas y media de duración. Como dijimos, son 8 clases teóricas y 2 prácticas. En el tema de la espiritualidad andina, por ejemplo, tenemos que aprender cómo hacer una chaya, cómo hacer una tinca, cómo hacer una bendición, cómo hacer un permiso para entrar a una huaca, para para subir a una montaña o para relacionarlo con uno de los elementos de la naturaleza. Son formas de respeto de los seres humanos con los seres de la naturaleza. También conoceremos el significado de las ceremonias andinas, cómo hacer, cómo tener, por ejemplo, una huaca, o sea, nuestro altar andino, cómo podemos usarlo dentro de ceremonias, ¿no? Y de ofrendas a la Pachamama, y no solamente a la Pachamama, también se hacen ofrendas a Mamacocha, la madre de las aguas, también se hace a los sapos, también se hace al sol, a la luna también.
Entonces, todos estos elementos de, digamos, de espiritualidad, de religiosidad y de ritualidad son explicados y son ejercitados, ¿no?, dentro del curso. Comunidad Espiritual Andino-Amazónica, SEANA.